Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia. Si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal para encender nuestra linterna y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. En el sofocante otoño de 1892, en la aislada comunidad de La Mancha, Veracruz, un niño de 7 años llamado Samuel Rosas se convirtió en el centro de uno de los casos médicos más desconcertantes y aterradores jamás documentados en la costa del Golfo de México. La doctora Elvira Montes, la única médica con formación formal en una región donde la práctica aún estaba dominada por herbolarios y comadronas, llenó 2 diarios encuadernados en piel con observaciones sobre un niño cuyas capacidades parecían desafiar todas las leyes conocidas de la naturaleza. Samuel parecía normal a primera vista, pequeño, frágil, con ojos oscuros que rara vez parpadeaban y piel del color de la rica tierra costera. Pero detrás de esa apariencia inofensiva habitaba una inteligencia que la ciencia de la época simplemente no podía clasificar ni comprender. Durante 7 meses aterradores, 9 personas murieron en circunstancias inexplicables después de interactuar con Samuel Rosas. Todos fueron encontrados con los ojos bien abiertos como si hubieran presenciado algo más allá de la comprensión humana en sus momentos finales. El niño afirmó oír voces que provenían de la ciénaga, voces que susurraban secretos, revelaban verdades ocultas y anunciaban muertes inminentes. Sabía cosas que ningún niño sin educación formal debería saber, detalles anatómicos precisos del cuerpo humano, conocimientos de enfermedades que aún no se habían manifestado. Sueños íntimos que la gente nunca había compartido con nadie. Advertencia del narrador. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y comentar desde qué ciudad de México, o del mundo, nos estás escuchando. Gracias y sigamos adelante. Los archivos oficiales fueron parcialmente destruidos durante la Revolución Mexicana, pero los diarios de la doctora Montes sobrevivieron, ocultos en el desván de su antigua residencia durante más de un siglo. Lo que estos documentos revelan sobre Samuel Rosas desafía nuestra comprensión de los límites de la mente humana. Esta es la historia de un niño humilde cuyos dones aterrorizaron a la sociedad, cuya inteligencia amenazó los cimientos mismos de un sistema construido sobre el clasismo y la suposición de inferioridad, y cuyo destino nos recuerda las incontables mentes brillantes que fueron silenciadas, ocultadas o destruidas simplemente por atreverse a ser extraordinarias. Recordatorio, si este relato está despertando tu curiosidad, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras inmersiones profundas en los misterios históricos más oscuros de México. Y por favor, déjanos saber en los comentarios desde qué estado o ciudad nos estás escuchando. Samuel Rosas nació en la primavera de 1885 en el Rancho El Cedro, una de las mayores haciendas de caña de azúcar en la zona de Medellín de Bravo. Su madre, Elena Rosas, era una sirvienta doméstica que había aprendido a leer a pesar de las estrictas normas sociales que limitaban la educación de los trabajadores del campo. Ella trazaba letras en la tierra detrás de la cocina, enseñándole al joven Samuel en susurros y momentos robados. Su padre, cuyo nombre nunca fue registrado en ningún documento, había sido vendido o se había ido antes del segundo cumpleaños de Samuel. Elena nunca hablaba de él, pero a veces Samuel se despertaba en la noche y encontraba a su madre sentada junto a la ventana, con lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba fijamente la oscuridad. Cuando Samuel tenía 4 años, Elena desarrolló una tos persistente que no desaparecía. El dueño del rancho, don Agustín de la Peña, se negó a llamar a un médico, insistiendo en que ella continuara con sus tareas a pesar de su condición deteriorada. Samuel se sentaba junto a su madre por la noche, con su pequeña mano agarrando la de ella, y le contaba cosas que la asustaban. Mamá, susurró una noche, su voz tenía un peso que la voz de un niño no debería tener. La enfermedad está en tu pecho como una flor que crece. Tiene raíces que se extienden. Las voces en la ciénaga me dicen que te llevarán antes de que la caña de azúcar vuelva a florecer. Elena murió 3 meses después, en febrero de 1889,
tosiendo sangre en trapos que Samuel intentaba desesperadamente mantener limpios. Tenía solo 4 años, pero no lloró en su velorio. Él permaneció en silencio y quieto mientras los demás trabajadores cantaban rezos sobre su tumba en el rincón de la hacienda donde los cuerpos de los humildes yacían enterrados sin marcadores. Cuando le preguntaron por qué no lloraba, Samuel simplemente dijo, «Sigue aquí. Ahora me habla como los demás en la ciénaga. Dice que por fin es libre». Los demás trabajadores del rancho El Cedro empezaron a temerle al niño. Había algo en sus ojos, susurraban, algo antiguo y cómplice que no debería existir en alguien tan joven. Miraba a la gente con una intensidad que los incomodaba, como si pudiera ver a través de su piel y dentro de sus almas. El viejo tío Chucho, que llevaba en el rancho más tiempo del que nadie podía recordar, les contó a los demás que Samuel había nacido con una doble vista, una señal de que podía ver ambos mundos. El de los vivos y el de los muertos. «Ese niño tiene la vista», advirtió tío Chucho. «Sabe cosas que la gente que aún camina por esta tierra no debería saber». Don Agustín de la Peña también notó la rareza de Samuel, pero su preocupación era diferente. El niño era demasiado inteligente, demasiado observador, demasiado elocuente para un niño del campo que nunca había sido educado formalmente. Cuando Samuel tenía 5 años, don Agustín lo sorprendió dibujando en la tierra. No eran garabatos infantiles, sino detallados bocetos anatómicos del corazón humano con etiquetas escritas con minuciosa caligrafía. «¿Dónde aprendiste a escribir, muchacho?», preguntó don Agustín, con la voz áspera, llena de sospecha y rabia. Samuel lo miró con esos ojos oscuros y fijos y dijo simplemente, «Las voces me enseñan. Me muestran cosas en mi mente que dibujo en la tierra. Dicen que el cuerpo es solo una casa, y cuando la casa se derrumba, quien está dentro tiene que irse». Esta respuesta aterrorizó a don Agustín de una manera que no pudo articular. La idea de que un niño trabajador, especialmente uno nacido en la hacienda, pudiera poseer conocimientos e inteligencia superiores a los suyos, desafiaba todo lo que su sociedad le decía sobre la jerarquía social. Samuel representaba algo peligroso, la prueba de que todo el sistema se basaba en una mentira. Si un niño como él podía ser tan brillante, tan perspicaz, tan extraordinario sin educación formal, ¿qué decía eso de las afirmaciones de inferioridad de su clase que justificaban toda la institución? En el verano de 1889, cuando Samuel tenía 4 años y medio, don Agustín tomó una decisión que cambiaría la vida del niño para siempre. Vendió a Samuel a un tratante de personas que pasaba por la zona, deshaciéndose del niño que lo incomodaba, que desafiaba su visión del mundo. Samuel fue sacado del único hogar que había conocido y transportado al norte. Era demasiado valioso. Su inteligencia era demasiado obvia, su rareza demasiado vendible. El tratante creyó que podría conseguir un precio superior por un niño tan inusual. Quizás para una familia adinerada que buscaba una curiosidad o para una institución médica interesada en estudiar casos excepcionales. Pero Samuel nunca llegó a la venta. Durante una parada en La Mancha, el tratante de personas, un hombre llamado Ciro Negrete, enfermó repentinamente con violentas convulsiones. Murió en cuestión de horas. Sangraba por la nariz y los oídos, su cuerpo atormentado por convulsiones que el médico local no pudo explicar. Samuel estaba allí cuando sucedió, de pie tranquilamente en un rincón de la habitación de la posada, observando con sus ojos oscuros y fijos cómo Negrete se retorcía y gritaba. Al ser interrogado por las autoridades, Samuel solo dijo, él hacía daño a los niños. Las voces me dijeron lo que hacía. Dijeron que su tiempo había terminado. La investigación sobre los antecedentes de Negrete, el tratante, reveló un patrón inquietante. En los últimos 5 años, numerosos niños bajo su custodia habían muerto en circunstancias sospechosas. De alguna manera, Samuel sabía cosas sobre Negrete que nadie había estado dispuesto a investigar. Secretos que murieron con el tratante en esa habitación de la posada. Sin nadie que reclamara la tutela de Samuel y sin un pariente legal dispuesto a hacerse cargo de un niño sin papeles, el niño se encontró en una situación sin precedentes.
Era demasiado joven para trabajar, demasiado extraño para ser adoptado por alguna de las familias locales y demasiado inteligente para ser ignorado. Fue la doctora Elvira Montes quien finalmente acogió a Samuel en su casa. Elvira era una rareza en el Veracruz de la época, una mujer que había estudiado medicina en la Ciudad de México y regresó a ejercer a pesar del estigma social. Había heredado propiedades de su familia y usó su independencia para vivir según sus propios principios. Cuando supo del extraño niño que había estado presente cuando murió Ciro Negrete, su curiosidad médica se despertó. Al conocer a Samuel y mirar esos ojos oscuros y conocedores, sintió algo que nunca antes había experimentado, una mezcla de fascinación, miedo y una abrumadora sensación de que este niño necesitaba protección de un mundo que lo destruiría si se le daba la oportunidad. ¿Cómo te llamas?, preguntó la doctora Montes cuando el jefe de la policía rural trajo a Samuel a su casa. Samuel la miró con esa intensa mirada fija y dijo, Samuel Rosas. Mi mamá me llamó Samuel porque significa que Dios ha escuchado. Dijo, nací para oír cosas que otros no podían oír, para saber cosas que otros no sabían. Las voces comenzaron a hablarme antes de que pudiera responderles. La doctora Montes no era una mujer supersticiosa. Había sido entrenada en los métodos racionales de la medicina científica. Pero había algo en Samuel que desafiaba su compromiso con el racionalismo puro. El niño hablaba con una claridad y un vocabulario imposibles para un niño sin educación formal. Describió estructuras anatómicas con una precisión que a los estudiantes de medicina les costaba alcanzar. Y cuando hablaba de las voces, no había rastro de locura, solo una serena aceptación de una realidad que otros no podían percibir. La doctora Montes le hizo una propuesta a Samuel. Podría quedarse en su casa, no como sirviente ni pupilo, sino como sujeto de estudio médico. Ella le proporcionaría comida, techo y educación a cambio de su cooperación para ayudarla a comprender sus inusuales habilidades. Quiero documentar lo que puedes hacer, explicó. Quiero entender cómo funciona tu mente, pero no te trataré como un espécimen ni una curiosidad. Serás tratado con dignidad y respeto, y si en algún momento deseas irte, te ayudaré a encontrar otro lugar. Samuel consideró su oferta con una seriedad que parecía ir más allá de su edad. Las voces dicen que eres diferente a los demás, dijo finalmente. Dicen que ves a las personas como personas, no como problemas. Dicen que intentas comprender cosas que asustan a la mayoría de la gente. Me quedo contigo, doctora Montes. Pero necesitas saber algo. Las personas que se acercan a mí, las personas que quieren hacer daño o llevan oscuridad en sus corazones, no viven mucho. No las mato. Solo sé cuando la muerte se acerca a ellas, y a veces las voces se aseguran de que suceda más rápido de lo que habría sucedido de otra manera. Esta afirmación debería haber asustado a la doctora Montes. En cambio, profundizó su fascinación. Ella había estudiado casos de habilidades mentales inusuales, pero Samuel parecía representar algo diferente, algo que conectaba la capacidad cognitiva excepcional con algo que su marco científico no podía categorizar. La doctora Montes comenzó su estudio sistemático de Samuel Rosas en agosto de 1889, pocas semanas después de que él llegara a vivir en su casa. Creó registros detallados de sus interacciones diarias, documentando sus declaraciones, sus comportamientos y la asombrosa precisión de sus predicciones. Lo que descubrió la asombró y la aterrorizó a la vez. Samuel podía describir los órganos internos del cuerpo humano con perfecta precisión. Podía predecir cuándo la gente iba a enfermar, a menudo semanas antes de que aparecieran los primeros síntomas. Conocía detalles íntimos de la vida de personas que nunca había conocido, sus miedos, sus secretos, sus pecados. ¿Cómo sabes estas cosas?, preguntaba repetidamente la doctora Montes, intentando encontrar una explicación racional. La respuesta de Samuel siempre era la misma. Las voces me dicen que vienen de la ciénaga, del lugar donde van los muertos, pero no descansan. Son personas que murieron con asuntos pendientes, con verdades que necesitan ser dichas. Me usan para hablar porque nací con la capacidad de escucharlas.
Mi mamá dijo que es hereditario. Mi abuela lo tuvo, y su madre antes que ella. Es un don y una maldición, doctora Montes. Sé cosas que no quiero saber. Veo cosas que desearía no poder ver. La primera muerte que ocurrió después de que Samuel se mudara con la doctora Montes, ocurrió en septiembre de 1889. César Toral, un adinerado hacendado de una parroquia vecina, llegó a La Mancha por negocios y se detuvo en casa de la doctora Montes para consultar sobre dolores de estómago persistentes. Samuel estaba en la casa cuando Toral llegó, y la reacción del niño fue inmediata y visceral. Se apartó del hombre, con sus ojos oscuros abiertos de par en par, con una mezcla de reconocimiento y horror. No debería estar aquí, dijo Samuel, con una autoridad que parecía imposible viniendo de un niño tan pequeño. Las voces gritan sobre usted. Dicen que mató a 3 niños, 2 varones y una niña. Dicen que los enterró donde nadie los miraba, en el viejo camposanto detrás de su hacienda, donde las tumbas no están marcadas. Dicen que los niños lloran en la noche y sus madres todavía los buscan. La cara de César Toral se puso blanca y luego roja de rabia. ¿Cómo se atreve este muchacho a hablarme de esa manera?, le gritó a la doctora Montes. Controle a su gente o haré que lo castiguen por insolente. Pero había algo en la reacción de Toral que iba más allá de la mera ofensa. Había miedo genuino en sus ojos, la mirada de un hombre cuyos secretos más oscuros habían sido expuestos a la luz. La doctora Montes, a pesar de su incomodidad, defendió a Samuel. Él no es mi sirviente, señor Toral. Él está bajo mi protección y agradecería que saliera de mi casa inmediatamente. Toral salió furioso, con los dolores de estómago aparentemente olvidados por la rabia y el miedo. 3 días después, fue encontrado muerto en su carruaje en el camino de regreso a su hacienda. La causa oficial de la muerte fue una insuficiencia cardíaca, pero la doctora Montes, quien fue llamada para examinar el cuerpo, notó varios detalles inquietantes. Los ojos de Toral estaban muy abiertos, congelados en una expresión de terror absoluto. Tenía la boca abierta como si hubiera estado gritando y tenía marcas en el cuello que parecían casi huellas de dedos, aunque nadie había estado con él en el carruaje. Cuando la doctora Montes regresó a casa y le contó a Samuel lo que había sucedido, el niño no mostró sorpresa alguna. Las voces decían que no llegaría a casa, explicó Samuel con calma. Dijeron que los niños que mató lo estaban esperando en el camino. Dijeron que ya era hora de que respondiera por lo que hizo. La doctora Montes sintió un escalofrío recorrer su columna. Samuel, dijo con cuidado. ¿Me estás diciendo que de alguna manera causaste la muerte del señor Toral? El niño meneó la cabeza. Yo no causé nada, doctora Montes. Sabía que eso iba a pasar. Las voces no mienten sobre estas cosas. Cuando dicen que el tiempo de alguien se acabó, siempre se cumple. Yo solo soy el mensajero. La investigación en la hacienda de Toral reveló exactamente lo que Samuel había descrito. En el antiguo camposanto, ocultos bajo tumbas sin identificar, las autoridades encontraron los restos de 3 niños. Todos con signos de violencia que nada tenían que ver con las duras realidades del trabajo y todo que ver con la crueldad sádica de un hombre que creía que su riqueza y poder lo hacían intocable. La comunidad de la hacienda, cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar sin temor a represalias, compartió historias de niños que habían desaparecido a lo largo de los años. Samuel sabía todo esto sin siquiera poner un pie en la propiedad de Toral. Lo supo en el momento en que vio al hombre, como si las voces de la ciénaga hubieran susurrado cada terrible detalle en su mente. Esto no fue una coincidencia. Esto era algo que la formación médica de la doctora Montes no la había preparado para comprender ni explicar. La segunda muerte se produjo en octubre, apenas unas semanas después del misterioso fallecimiento de Toral. El padre Silvestre Durán, párroco de la iglesia más grande de La Mancha, era un hombre que predicaba sobre la caridad cristiana todos los domingos mientras se beneficiaba silenciosamente del tráfico de personas y bienes durante la semana.
Trabajó como agente en varias haciendas, ayudando a organizar ventas y transferencias de trabajadores y recibiendo una comisión por cada transacción. Para su congregación, él era un pilar de la comunidad. Para la población humilde, era un hombre que utilizó las escrituras para justificar la crueldad. Samuel se encontró con el padre Silvestre en la tienda general del pueblo, donde la doctora Montes lo había llevado a comprar suministros. El párroco se acercó a ellos con su sonrisa característica, aquella que nunca llegaba a sus ojos. Doctora Montes, dijo con cariño, veo que ha acogido al joven Samuel. ¡Qué acto tan caritativo! Aunque debo advertirle sobre los peligros de educar a estas personas más allá de su posición. Dios ha ordenado su lugar en la sociedad, y perturbar ese orden natural es invitar al caos. Samuel miró al padre Silvestre con esos ojos oscuros y penetrantes y dijo, «Usted no cree en Dios». Dicen que dejó de creer hace años, después de vender a una mujer y a su bebé a diferentes compradores. La mujer se quitó la vida y el bebé murió al mes. Usted se dice a sí mismo que solo eran negocios, pero las voces dicen que escucha a esa mujer llorando en sus sueños todas las noches. Dicen que bebe hasta quedarse dormido intentando olvidar, pero nunca lo consigue. Dicen que su momento llegará pronto y tendrá que enfrentarse a todas las personas a las que lastimó. El cambio en la expresión del padre Silvestre fue inmediato y aterrador. La cálida fachada desapareció, revelando algo frío y cruel debajo. «Ese chico está poseído por demonios», le susurró a la doctora Montes. «Él habla blasfemias y mentiras. Rezaré por su alma, pero le advierto que tenerlo en su casa es invitar al mal a su vida». Salió de la tienda rápidamente, con las manos temblorosas y el rostro pálido. 2 semanas después, el padre Silvestre Durán fue encontrado muerto en su estudio, desplomado sobre su escritorio con una botella vacía de láudano a su lado. El veredicto oficial fue suicidio, una tragedia que se explicó como un colapso mental. Pero la doctora Montes, al examinar el cuerpo, notó que los ojos del párroco tenían la misma mirada de terror que había visto en el cadáver de Toral. Su escritorio estaba cubierto de papeles, cartas que había estado escribiendo, aparentemente intentando enmendar acciones pasadas. Una carta estaba dirigida a una mujer llamada Julieta, disculpándose por haberla vendido a ella y a su hijo pequeño a compradores separados 15 años antes. La carta estaba inacabada, terminando a media frase, como si el padre Silvestre hubiera sido interrumpido por algo que lo aterrorizaba tanto que prefirió la muerte antes que enfrentarlo. Cuando la doctora Elvira Montes regresó a casa y encontró a Samuel sentado tranquilamente en la sala, leyendo un libro que ella le había estado enseñando a descifrar, no sabía qué decir. El niño la miró con ojos que parecían albergar siglos de dolor y conocimiento. «Ya no podía vivir con lo que había hecho», dijo Samuel en voz baja. Las voces lo seguían a todas partes. Susurraban los nombres de todas las personas a las que había lastimado, todas las familias que había destrozado. Le mostraron lo que le pasó al bebé de Julieta, cómo el niño murió llorando por su madre en un rancho lejano. El padre Silvestre siempre supo que estaba mal, doctora Montes. Simplemente eligió el dinero y la posición por encima de hacer lo correcto. Las voces no perdonan ese tipo de decisión. La doctora Montes se sentó pesadamente en su silla, su racionalismo médico luchando contra la evidencia que se acumulaba ante sus ojos. «Samuel», dijo con cuidado, «necesitas entender lo peligroso que es esto. La gente muere después de encontrarse contigo. Incluso si no estás causando directamente sus muertes, la conexión se está volviendo obvia. Hay gente en este pueblo que ya te teme, que te ve como algo antinatural. Si ocurren más muertes, no podré protegerte de acusaciones de brujería o posesión demoníaca». Samuel cerró su libro y la miró con profunda tristeza. «Lo sé, doctora Montes. Siempre lo he sabido. Por eso mi gente siempre ha mantenido ocultos dones como el mío. Por eso mi madre me enseñó a callar, a no dejar que, los patrones, vieran lo que realmente podía hacer. Pero a veces las voces son tan fuertes que no puedo evitar hablar. A veces,
Las cosas que me muestran son tan terribles que callar se siente como formar parte del mal. No pedí este don, pero lo tengo. Y las voces dicen que hay una razón por la que debo ayudar a sacar la verdad a la luz, incluso cuando la verdad es dolorosa y peligrosa. El patrón continuó durante los meses siguientes. Las personas que entraron en contacto con Samuel, personas que albergaban culpa o maldad en sus corazones, comenzaron a morir en circunstancias misteriosas. No todos, solo aquellos a quienes las voces señalaban como merecedores de juicio. Un capataz de la policía rural llamado Ricardo Díaz, conocido por su particular crueldad al perseguir a peones fugitivos. Sufrió un accidente fatal cuando su caballo se desbocó inexplicablemente y lo arrojó contra un árbol, rompiéndole el cuello. Samuel había visto a Díaz en el pueblo 2 días antes y le había dicho a la doctora Montes, ese hombre ha matado a 12 personas intentando escapar. Ha cazado seres humanos como si fueran animales. Las voces dicen que morirá de la misma manera que mató a otros, repentino y violento. Una mujer llamada Catalina Belaunzarán, que regentaba una posada donde se alojaba temporalmente a trabajadores migrantes antes de ser enviados a las haciendas. Murió mientras dormía con el rostro congelado en un grito silencioso. Samuel la encontró en el mercado y le dijo en voz baja a la doctora Montes, ella envenena la comida cuando la gente no coopera. Las voces me mostraron a 3 mujeres que murieron porque se negaron a dejar de llorar por sus hijos. Ella también morirá envenenada. No de la mano de nadie, sino del miedo que la carcome por dentro. Cada muerte era técnicamente explicable por causas naturales o accidentes. Pero el patrón era inconfundible para cualquiera que prestara atención. Samuel Rosa sabía cosas que no debía saber. Predijo muertes con asombrosa precisión. Y las personas que murieron fueron invariablemente aquellas que habían cometido actos terribles, particularmente actos de crueldad hacia los más vulnerables. Fue como si Samuel sirviera como conducto para alguna forma de justicia cósmica, un vehículo a través del cual el sufrimiento y la rabia acumulados de su pueblo encontraran voz y retribución. Los diarios de la doctora Montes de este periodo revelan su creciente confusión y miedo. Era una científica formada para observar y documentar fenómenos según principios racionales. Pero Samuel desafió todos los marcos que ella tenía para comprender el mundo. El niño posee conocimientos que desafían cualquier explicación convencional, escribió la doctora Montes en su diario en enero de 1890. Describe la estructura interna de órganos que nunca ha visto disecados. Conoce los nombres de las enfermedades y sus síntomas sin haber estudiado medicina. Puede observar a una persona y contarme detalles de su pasado que no podría haber aprendido por medios normales. Lo más inquietante de todo es que predice muertes con una precisión que ya no puedo considerar coincidencia. Me veo obligada a concluir que Samuel Rosas posee algún tipo de percepción extrasensorial que la ciencia aún no ha descubierto o que, de hecho, está en contacto con algo más allá de nuestro mundo material. Como médica y mujer de ciencia, me enfrento a la posibilidad de que nuestra comprensión de la conciencia humana y la naturaleza de la realidad misma sea fundamentalmente incompleta. La reacción de la comunidad hacia Samuel se volvió cada vez más hostil a medida que el patrón de muerte se hacía más evidente. Los hacendados y la gente de posición comenzaron a susurrar que el niño estaba maldito, que traía la muerte a donde quiera que iba, que la doctora Montes era insensata y peligrosa por mantenerlo en su casa. La población humilde y los trabajadores tenían una reacción diferente. Muchos veían a Samuel como una especie de ángel vengador o un niño elegido para hacer justicia a quienes habían escapado del castigo terrenal. El viejo tío Chucho, quien había sido vendido del rancho El Cedro y ahora trabajaba en una granja cercana, buscó a Samuel en febrero de 1890. Encontró al niño sentado a la orilla de la ciénaga que bordeaba la propiedad de la doctora Montes, contemplando las aguas oscuras y los manglares retorcidos. Muchacho, dijo tío Chucho en voz baja, necesito hablarte de lo que eres y de lo que puedes hacer. Samuel lo miró con esos ojos conocedores. Me vas a hablar de las antiguas costumbres, dijo Samuel. De la gente que nos precedió, los que trajeron sus espíritus y su poder a través del mar.
Me vas a decir que lo que tengo no es extraño ni malo. Es parte de quienes somos como pueblo. Tío Chucho se sentó junto al niño. Tu mamá también lo tuvo, dijo. Y su mamá antes que ella. Se remonta una y otra vez a las viejas costumbres que se suponía que no debíamos recordar. Intentaron sacárnoslo a golpes, intentaron hacernos olvidar nuestro poder. Pero algunas familias lo mantuvieron vivo, lo transmitieron en susurros y advertencias. Lo que tú tienes, Samuel, tiene diferentes nombres según la gente. Algunos lo llaman, la visión. Algunos lo llaman, caminar entre mundos. Algunos dicen que es la voz de los ancestros hablando a través de los vivos. Sea cual sea el nombre que le des, es real y peligroso, especialmente para un niño pobre en un mundo que no quiere que tengamos ningún poder. Samuel escuchó atentamente mientras tío Chucho le explicaba la historia que le habían ocultado, las tradiciones que se habían conservado a pesar de todos los intentos de borrarlas. Aprendió que su don no era una maldición, sino una conexión con algo antiguo y poderoso, un vínculo con las tradiciones espirituales de sus antepasados. Pero debes tener cuidado, muchacho, advirtió tío Chucho. Los patrones ya te tienen miedo. Tienen miedo porque representas todo lo que se dicen a sí mismos que no es verdad, que somos tan inteligentes como ellos, igual de capaces, igual de humanos. Y ahora les estás mostrando algo aún más aterrador. Que quizás tenemos dones y habilidades que ellos no entienden y no pueden controlar. Vendrán por ti eventualmente, Samuel. Siempre vienen por aquellos que muestran demasiado poder, demasiado conocimiento. Tienes que aprender cuándo ocultar lo que puedes hacer y cuándo jugar al pequeño para que no te destruyan. Samuel asintió lentamente. Pero mientras escuchaba, sabía que no sería posible esconderse por mucho más tiempo. Las voces se hacían más fuertes, más insistentes. Le estaban mostrando cosas que estaban por venir, cosas terribles que sacudirían los cimientos mismos del país. Le estaban mostrando una guerra civil que destrozaría la nación, ríos de sangre y campos de muertos. Le estaban mostrando el fin del sistema de esclavitud por deuda, pero también las largas y brutales consecuencias. Le estaban mostrando su propio futuro, corto, brillante y trágico. El punto de inflexión llegó en marzo de 1890, cuando Samuel conoció a un hombre que desafiaría todo lo que creía saber sobre sus dones y su propósito. Este hombre era diferente de los demás. No cargaba con la misma culpa ni con el mismo mal que había marcado a las víctimas anteriores, o al menos no solo eso. Su nombre era Héctor Colín, y era un comerciante de trabajadores que había llegado recientemente a La Mancha con un cargamento de 20 peones que tenía la intención de vender en una subasta. Pero Héctor Colín también estaba muriendo lenta y dolorosamente de un cáncer que le carcomía las entrañas. Samuel conoció a Colín en la casa de la doctora Montes cuando el tratante vino en busca de tratamiento médico. En el momento en que Samuel lo vio, las voces estallaron en una cacofonía como nunca antes había experimentado. No estaban condenando a Colín ni pidiendo su muerte. En lugar de eso, gritaban una advertencia. Es como tú, susurraron con urgencia. Él también tiene el don, pero lo usa de manera diferente. Lo utiliza para encontrar a los más débiles, a los más vulnerables, a aquellos que ofrecerán el precio más alto. Él puede ver dentro del alma de las personas, pero usa esa visión para obtener ganancias y para cometer crueldad. Él es lo que podrías llegar a ser si eliges el camino equivocado. La doctora Montes notó inmediatamente la angustia de Samuel. El niño se había puesto pálido y todo su cuerpo temblaba como si tuviera fiebre. Samuel, ¿qué pasa?, preguntó preocupada. Samuel no pudo responder. Su mente estaba abrumada al darse cuenta de que no era único, que el don que poseía podía existir en otros, podía usarse para propósitos que pervertieran su significado original. Héctor Colín había nacido con la misma capacidad de ver más allá de la superficie, de saber cosas sobre las personas que estaban ocultas. Pero en lugar de usar ese don para traer justicia o verdad, Colín lo había convertido en un arma para perfeccionar el arte del tráfico de personas.
Podía mirar a un trabajador y saber exactamente qué debilidades explotar, qué precios exigir, qué mentiras decir para maximizar sus ganancias. Héctor Colín miró a Samuel con ojos que contenían un terrible reconocimiento. Bueno, dijo en voz baja, su voz tenía una mezcla de sorpresa y oscura diversión. He oído historias sobre ti, muchacho, el niño que sabe cosas que no debería saber, que predice muertes y dice verdades que asustan a la buena gente. No me los creía hasta ahora, pero puedo verlo en ti. Esa misma chispa que veo en mi propio espejo. Eres como yo, Samuel Rosas. Ambos estamos malditos o bendecidos, según como lo mires, para ver el mundo como realmente es, despojado de todas las bonitas mentiras que la gente se dice a sí misma. Samuel encontró su voz, aunque le salió entrecortada y tensa. No me parezco en nada a ti, dijo. Las voces me dijeron lo que haces. Tomas a las personas que ya están rotas y las rompes aún más. Miras en sus almas y encuentras las palabras exactas que les harán perder la esperanza. Eres todo para lo que el don nunca debió usarse. Colín rió, un sonido áspero. Escúchate, muchacho. El don nunca debió ser nada. Simplemente es. Lo usas a tu manera, juzgando a las personas que has decidido que son malvadas, dejando que tus voces susurren sus condenas hasta que esas personas mueren en accidentes convenientes. Yo lo uso a mi manera. Ganándome la vida en un mundo al que no le importa lo que debería o no debería, solo lo que funciona y lo que no. No finjas ser mejor que yo solo porque te has convencido de estar del lado de la justicia. Esta confrontación sacudió a Samuel profundamente. ¿Tenía razón Colín? ¿Era su don simplemente una herramienta que podía usarse para cualquier propósito? ¿Eran las voces que lo guiaban realmente fuentes de justicia divina? ¿O eran solo reflejos de su propia ira y dolor? Por primera vez, Samuel sintió dudas genuinas sobre su propósito. La doctora Montes envió a Colín lejos con un ungüento para el dolor y un pronóstico sombrío. El cáncer lo mataría en 6 meses, posiblemente antes. Después de que el tratante de personas se fuera, se sentó con Samuel y esperó a que hablara. Finalmente, el niño dijo, ¿y si me equivoco en todo, doctora Montes? ¿Qué pasa si las voces no son mensajes de los muertos? ¿Y si solo son mi propia mente, retorcida por la ira y el dolor, creando justificaciones para querer que la gente sufra? La doctora Montes eligió sus palabras con cuidado. Samuel, no puedo decirte si tus voces son reales como tú crees. No tengo el conocimiento ni la sabiduría para determinarlo, pero sí puedo decirte lo que he observado. La información que proporcionas es precisa de maneras que superan cualquier explicación natural. Has revelado verdades sobre personas que llevaron al descubrimiento de crímenes que de otro modo habrían permanecido ocultos. Las personas que murieron después de encontrarte fueron, sin excepción, individuos que causaron un sufrimiento tremendo a otros. Tus intenciones importan. Héctor Colín usa sus dones para causar daño. Tú usas los tuyos para exponer el daño que ya se ha causado. Esa distinción importa en la realidad práctica de la existencia humana. Samuel encontró cierto consuelo, pero la duda sembrada por su encuentro con Colín siguió creciendo. Durante las semanas siguientes, se volvió más retraído, menos dispuesto a hablar sobre lo que las voces le decían. Héctor Colín murió en mayo de 1890. Su cuerpo sucumbió al cáncer. Pero antes de morir, hizo algo que cambiaría la vida de Samuel irrevocablemente. Se confesó no a un sacerdote, sino a la doctora Montes en una carta que llegó 3 días después de su muerte. En ella, Colín describía con insoportable detalle los métodos que había empleado para quebrantar el espíritu de las personas que traficaba. Enumeró los nombres, docenas de ellos, incluyendo información sobre a dónde las habían enviado. Describió la tortura psicológica que infligía, cómo usaba su percepción antinatural para encontrar la vulnerabilidad más profunda de cada persona y explotarla. Y al final de la carta, escribió, ese chico, Samuel Rosas, vio lo que yo era en el momento en que nos conocimos.
Pasé toda mi vida creyendo que estaba usando mi don sabiamente. Pero al mirar a los ojos de ese niño, me vi reflejado y me di cuenta de que me había convertido en un monstruo. Dile al chico que tenía razón. Dile que es mejor que yo. Dile que nunca se convierta en lo que yo me convertí. Y entregue los documentos adjuntos a la gente de bien. Quizás algunas de las personas que destruí puedan ser encontradas y reunidas con sus familias. No me redimirá, pero tal vez cuente para algo en el juicio que me espera. Los documentos que Colin incluyó contenían registros detallados de sus transacciones, nombres, edades, plantaciones de destino. La doctora Montes, reconociendo el valor y el peligro de estos documentos, los copió cuidadosamente y envió las copias a contactos que trabajaban en redes de ayuda para gente sin recursos, buscando la manera de rastrear a las personas y reunirlas con sus familias. La reacción de Samuel a la confesión de Colin fue compleja. Por un lado, validó su don. Por otra parte, planteó preguntas inquietantes sobre la redención. ¿El arrepentimiento tan tardío tenía sentido? En agosto de 1890, Samuel comenzó a experimentar visiones diferentes. En lugar de mostrarle personas individuales, las voces le mostraban masas de humanidad en movimiento. Ejércitos marchando, ciudades ardiendo, ríos teñidos de rojo por la sangre. Vio a hombres con uniformes, luchando y muriendo por la libertad. Vio la alegría de la liberación seguida del terror y el surgimiento de nuevas formas de opresión diseñadas para mantener la supremacía de los de arriba. Vio generaciones que se extendían hacia adelante, cada una librando las mismas batallas. Estas visiones agotaron a Samuel de una manera que sus experiencias anteriores no lo habían hecho. Comenzó a perder peso, a dormir mal. Me están mostrando demasiado, le dijo a la doctora Montes durante uno de esos episodios de medianoche. Me están mostrando lo que se avecina, no solo para las personas, sino para todos nosotros. Se avecina una guerra, doctora Montes. Una guerra que destrozará este país. E incluso cuando termine, el odio y la violencia no cesarán. Encontrarán nuevas formas de mantenernos encadenados. Y continuará durante generaciones, quizás para siempre. La doctora Montes abrazó al niño tembloroso. Samuel, no puedes cargar con el peso de todo ese sufrimiento. No puedes contener el dolor del pasado y el futuro a la vez. Solo eres un niño. Incluso con tus extraordinarios dones, sigues siendo solo un niño. Pero Samuel negó con la cabeza. Dejé de ser solo un niño cuando murió mi madre y las voces comenzaron a hablarme. Dejé de ser solo un niño cuando me di cuenta de que podía ver dentro del alma de las personas y conocer sus secretos. A las voces no les importa que sea joven, doctora Montes. Me usan porque estoy disponible. Pero a veces desearía ser sordo a ellas. A veces desearía ser solo un niño normal que no supiera nada más que jugar y reír y liberarse de todo este conocimiento. La novena y última muerte que ocurriría durante el tiempo de Samuel en La Mancha ocurrió en septiembre de 1890. Y fue la muerte que obligaría a la doctora Montes a tomar una decisión imposible sobre el futuro del niño. La víctima fue el juez don Ramiro Tovar, uno de los hombres más poderosos de la región, cuyas decisiones legales habían defendido el sistema de la esclavitud por deudas, peonaje. A través de décadas de opiniones cuidadosamente razonadas que trataban a los seres humanos como objetos y propiedad de las haciendas. El juez Tovar era conocido por su particular severidad en los casos que involucraban a trabajadores acusados de delitos menores o intento de fuga. Sus veredictos eran rápidos, sus sentencias brutales, arraigadas en una filosofía que negaba la plena humanidad de los peones. Samuel conoció al juez Tovar en una reunión social a la que asistió la doctora Montes, llevando al niño con ella a pesar de lo inapropiado de la situación social. Apenas Samuel vio al juez Tovar, palideció y se puso rígido. Las voces estallaron con una intensidad casi física, su mensaje tan fuerte e insistente que Samuel no pudo evitar expresarlo en voz alta. Usted condenó a muerte a un hombre por intentar proteger a su hija, dijo Samuel, y su voz atravesó el repentino silencio que se apoderó de la reunión.
Se llamaba Tomás. Mató al capataz que violaba a su hija de 15 años. Usted dijo, un peón no tiene derecho a defender a su familia. Esa propiedad no puede cometer homicidio justificable contra sus dueños. Lo vio colgar y no sintió nada. Ha enviado a 47 personas a morir en el garrote, a 213 a sufrir brutales latigazos y a otras innumerables a ser vendidas lejos de sus familias como castigo. Las voces dicen que cada una de esas personas le está esperando. Dicen, tu juicio viene, y será tan despiadado como los juicios que tú pronunciaste, punto. La reacción fue inmediata y violenta. El juez Tovar, con el rostro morado de rabia, exigió que destituyeran a Samuel y lo castigaran por su insolencia. Varios hombres presentes se acercaron al niño con la clara intención de infligir daño físico. La doctora Montes se colocó entre Samuel y la multitud enfurecida, con voz aguda y autoritaria. Este niño está bajo mi protección y habla desde un lugar de perturbación mental. Él no tiene malas intenciones y merece compasión, no violencia. Pero el juez Tovar no estaba satisfecho. Ese muchacho ha pronunciado una sentencia de muerte sobre mí basándose en delirios. Será puesto bajo custodia y castigado conforme a la ley. Ningún niño, sea quien sea, amenazará a un juez en funciones y escapará a las consecuencias. La doctora Montes recogió rápidamente a Samuel y abandonó la reunión, ignorando los gritos y amenazas. Regresaron a su casa y ella comenzó a hacer arreglos inmediatos. Samuel, dijo con urgencia, tienes que irte de La Mancha esta noche. El juez Tovar enviará hombres para arrestarte, posiblemente para lincharte sin pretensiones de proceso legal. Tengo contactos que pueden ayudarte a ponerte a salvo, pero debes irte de inmediato. Samuel la miró con esos ojos antiguos y dijo en voz baja, no importa si me voy, doctora Montes. El juez morirá en 3 días, esté donde esté. Las voces ya han pronunciado su sentencia. Su muerte ya está en marcha. Pero tienes razón en que debo irme. No para salvarlo, sino para evitar que te veas implicada en lo que se avecina. Esa noche, la doctora Montes dispuso que aliados de confianza llevaran a Samuel por una ruta secreta hacia la libertad. Le dio documentos que afirmaban que era un niño libre viajando con permiso y le entregó todo el dinero que pudo, junto con cartas de presentación para contactos en el norte del país y quizás en Estados Unidos. Y lo abrazó por un momento. ¿Volveré a verte alguna vez?, preguntó. Samuel sonrió con tristeza. Las voces me muestran muchos futuros posibles, doctora Montes. En algunos nos reencontramos. En otros, no. Pero en todos, te recuerdo como la única persona que me vio como humano primero, como excepcional segundo. Me trataste con dignidad cuando el mundo quería tratarme como un esclavo o un monstruo. Llevaré eso conmigo donde quiera que vaya. Samuel Rosas desapareció en la noche, guiado por personas de confianza, quienes lo arriesgaron todo para ayudar a peones y niños a escapar a un lugar seguro. 3 días después de la partida de Samuel, el juez don Ramiro Tovar fue encontrado muerto en su despacho. Al parecer, había sufrido un derrame cerebral masivo. Pero quienes prepararon su cuerpo para el entierro informaron detalles extraños. Tenía los ojos muy abiertos, congelados en una expresión de terror absoluto. Su boca estaba abierta en un grito silencioso. Y los testigos afirmaron que, momentos antes de su muerte, la gente en la notaría había escuchado lo que parecían muchas voces, todas hablando a la vez. Aunque nadie pudo distinguir las palabras, los trabajadores de la región susurraron que los fantasmas de todas las personas que el juez Tovar había condenado habían venido a cobrar su deuda. Que lo habían rodeado en sus últimos momentos y le habían mostrado los rostros de todos aquellos a quienes había destruido. La doctora Elvira Montes continuó su práctica médica en La Mancha hasta el estallido de la Revolución Mexicana en 1910. Durante la inestabilidad de la época, ofreció sus servicios como médica para tratar a soldados heridos y civiles por igual. En sus diarios de este periodo, escribió extensamente sobre Samuel, tratando de dar sentido a lo que había presenciado.
Desarrolló la teoría de que Samuel representaba una adaptación de supervivencia, un mecanismo de defensa desarrollado por un pueblo oprimido que necesitaba formas de identificar amenazas y protegerse en un mundo diseñado para destruirlos. Pero incluso mientras formulaba explicaciones científicas, no podía descartar por completo la posibilidad de que los dones de Samuel fueran exactamente lo que él afirmaba, comunicaciones de los muertos. Mensajes de antepasados que se negaron a permitir que su sufrimiento fuera olvidado. La doctora Montes murió en 1930, pero antes de morir, dispuso que sus diarios fueran donados a una universidad en la Ciudad de México con instrucciones específicas de que permanecieran sellados durante 50 años. No quería que Samuel fuera perseguido ni estudiado como una curiosidad. En cuanto a Samuel Rosas, su historia no termina con su partida de Veracruz. A finales de la década de 1890, comenzaron a aparecer informes sobre un joven con habilidades extraordinarias en el norte del país, especialmente en las zonas mineras y fronterizas. Un joven que podía diagnosticar enfermedades con notable precisión a pesar de no tener formación. Un joven que ayudó a localizar cadáveres de víctimas de asesinato afirmando escuchar sus voces clamando por justicia. Un adolescente que trabajaba en el ferrocarril de escape, adaptación del ferrocarril subterráneo, parecía saber en qué conductores se podía confiar y qué rutas estaban en peligro. Durante la Revolución, surgieron historias de un explorador que trabajaba con las fuerzas constitucionalistas y que podía predecir los movimientos de las tropas federales e identificar espías con una precisión sobrenatural. Algunos relatos describen a un joven que, tras el fin de la lucha, permanecía en los campos de batalla, con lágrimas en los ojos, hablando con los muertos como si pudiera verlos y oírlos. Tras el fin de la revolución, los informes sobre Samuel se hicieron menos frecuentes, pero más inquietantes. Aparecía en lugares donde se producían actos de violencia contra los campesinos o masacres en haciendas. Los sobrevivientes de estas atrocidades a veces mencionaban a un hombre delgado con ojos de anciano que aparecía después, documentando lo sucedido, anotando los nombres de los muertos, dando testimonio de horrores que el registro histórico oficial intentaría borrar. Algunos afirmaban que podía identificar a los perpetradores de la violencia, que pronunciaba los nombres de los asesinos con absoluta certeza, nombres que las voces de la ciénaga le habían revelado. El último avistamiento confirmado de alguien que podría haber sido Samuel Rosas ocurrió en 1915 en el estado de Morelos, después de una masacre de zapatistas. Un campesino sobreviviente testificó que, después de la masacre, un hombre que se hacía llamar Samuel llegó al lugar y pasó horas caminando entre los muertos, hablándoles como si pudieran oírlo. Estaba anotando sus nombres. El campesino recordó que Samuel le dijo: "Las voces me dicen cada nombre, quienes habían sido en vida, quienes eran sus familias. Estoy creando un registro indestructible, un registro que perdurará más que cualquier documento escrito. Me preguntaste cómo soporto estar entre tanta muerte. He caminado entre los muertos desde que tenía 4 años. No dan más miedo que los vivos. A menudo son más honestos. Después de 1915, no hay más avistamientos documentados de Samuel Rosas, aunque su leyenda persistió en las comunidades indígenas y de trabajadores de todo el país. Se convirtió en una figura popular, una historia de fantasmas que los padres contaban a sus hijos. A veces como advertencia, sé bueno o Samuel Rosas conocerá tus secretos. A veces como fuente de esperanza, no importa lo que nos hagan, Samuel Rosas lo escribe todo. Y un día habrá un ajuste de cuentas. El misterio de Samuel Rosas, en última instancia, no radica en si sus voces eran reales. El misterio trata sobre lo que significa ser humano, poseer dones, inteligencia y potencial en un mundo que niega tu derecho a existir como persona completa. El misterio trata sobre cómo el genio sobrevive a la opresión. Cómo la verdad encuentra voz incluso cuando decir la verdad es peligroso. Ayúdanos a amplificar estas historias ocultas. Dale me gusta a este video si crees que la verdad debe ser contada, sin importar cuán peligrosa sea. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones.
Queremos que seas parte de esta comunidad que se niega a que la historia sea borrada o suavizada. Únete a nosotros para seguir desenterrando los misterios y las vidas extraordinarias de nuestro pasado. Gracias por ver y por ser un testigo de esta verdad. Dios los bendiga.